Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la plataforma del doctor Salva Pedraza. Y en este caso nos va a presentar la doctora Sara Gómez Peña del Hospital Clínico Universitario de San Carlos de Madrid, un trabajo que realizó, bueno, que ya lo hemos comentado en los premios, ¿no? Cuando era Resi, mandó un póster a la RSNA sobre este tema de tumores cartilaginosos y desde nuestra revista Radiología pues se le invitó para transformarlo en artículo, ¿no? Actualmente ya ella es adjunta en el mismo hospital. Y bueno, nos acompañan como expertos el doctor Ricard Pérez del Hospital Germans Trias y Puyol de Badalona y el doctor Esteban Mayayo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Así que sin más dilación, Sara, puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, vale, comparto pantalla. Vale. Aquí viene. Bueno, pues buenos días, soy Sara Gómez, trabajo actualmente en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, centro de referencia de sarcomas, y hoy vengo a contaros un poco nuestro trabajo sobre la actualización de los tumores cartilaginosos en la nueva clasificación de 2020 de la OMS. No tengo conflictos de interés. Como introducción, los tumores cartilaginosos son un grupo de neoplasias muy heterogéneo que tienen como característica conjunta la presencia de una matriz condroide. Muchos de estos, además, de estos tumores tienen la mutación IDH1 y IDH2, aunque esta variable no siempre es tan constante, como veremos más adelante. La matriz condroide va a ser el signo cardinal en las distintas pruebas de imagen y lo que vamos a ver son lesiones con un crecimiento lobular que cuando presentan mineralización lo van a hacer en forma de palomitas de maíz o con la característica mineralización en arcos y anillos. En la resonancia magnética muestran una marca de hiperintensidad en las señales, las secuencias T2, y cuando existe mineralización de esta matriz condroide, pues se van a identificar como focos de hipointensidad en las secuencias T2. Tras la administración de contraste se va a observar un realce en arcos y anillos, lobulado y o septal, y esto es por la irrigación que presenta estos tumores, que es a través de capilares septales o a través del pericondrio. Una vez ya hemos establecido el diagnóstico de tumor cartilaginoso, el segundo paso va a ser establecer el grado de agresividad. Y para ello lo que vamos a hacer uso es de valorar diferentes características de imagen del tumor, pues utilizando la prueba de imagen que mejor le venga para la característica que queramos valorar. La OMS clasifica los tumores cartilaginosos en el grupo benigno, el grupo intermedio, que son aquellos que son localmente agresivos y o que raramente metastatizan, y en el grupo malignos. Esta es la clasificación de la OMS de 2013, que en 2020 pues, la OMS publicó una actualización. Estos son los cambios que se produjeron, y siendo los principales, los más importantes con los que nos tenemos que quedar, es la aparición de una entidad nueva, que es el tumor cartilaginoso atípico, y que la condromatosis sinovial ha pasado de ser del grupo benigno al grupo intermedio. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso de cada una de estas entidades, empezando por el osteocondroma, que es uno de los tumores óseos benignos más frecuentes. El osteocondroma surge de un fragmento de cartílago epifisario, del cartílago de crecimiento, que tras su crecimiento y su osificación encondral, pues va a dar lugar a una excrescencia ósea que sobresale de la superficie. Y va a presentar una cubierta de cartílago, cap cartilaginoso por sus siglas en inglés, que va a definir al osteocondroma como entidad nosológica. Los osteocondromas suelen localizarse en la metáfisis o una localización metafisodiafisaria y suelen tener un crecimiento en dirección a la diáfisis. Es importante saber que los osteocondromas van a aumentar su tamaño a partir del crecimiento del cap cartilaginoso y que tras la maduración ósea esquelética no deberían mostrar más crecimiento. Que exista este crecimiento tras la maduración esquelética pues nos debe hacer pensar en una transformación maligna. Además, el signo más importante para nosotros sospechar que hay una transformación maligna o que esa
que esta lesión es maligna es la medición del CAP cartilaginoso, que cuando es más de 2 centímetros en adultos y más de 3 centímetros en niños, tiene una alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos de más del 90%. Además, los osteocondromas pueden tener una morfología sésil o pediculada. En las pruebas de imagen, pues lo que hemos comentado ya es una lesión ósea expansiva con continuidad cortical y medular con el hueso subyacente. En la radiografía convencional y el TC, el CAP cartilaginoso lo vamos a identificar siempre que haya mineralización de esta matriz. Y en la resonancia va a ser la prueba de elección para medir este CAP cartilaginoso en las imágenes ponderadas en T2, que es cuando vamos a ver esa matriz condroide hiperintensa. Además, la resonancia magnética nos va a permitir evaluar los tejidos blandos, la presencia de edema, etc. La ecografía va a ser útil en lesiones superficiales y especialmente en la edad pediátrica. Aquí vemos esa imagen hipointensa, o sea, hipoecogénica adyacente a la cortical del osteocondroma y ahí era como lo medíamos, que en este caso era únicamente 1,2 milímetros. El siguiente tumor del que vamos a hablar es el encondroma, que después del osteocondroma es el segundo tumor óseo benigno más frecuente y suele diagnosticarse en la segunda o tercera década de la vida. Tiene predilección por la medular central en la metáfisis de huesos largos, sobre todo del húmero proximal y del fémur distal o proximal, y la diáfisis de los huesos tubulares cortos de manos y pies. En la radiografía convencional y en la TC lo vamos a identificar como una lesión lítica geográfica 1A o 1B según la clasificación de Lockwood modificada. Van a presentar esta típica mineralización de la matriz condroide en palomitas de maíz o en arcos de anillos y suelen presentar un pequeño festoneado endostal de máximo 1/3 del grosor cortical y longitudinal. No solamente debemos medir este festoneado endostal en su profundidad, sino también en la longitud de la lesión. Y para que se considere benigno, pues debe ser de máximo 1/3. En la resonancia, pues lo vamos a ver como la típica lesión con matriz condroide, marcadamente hiperintensas en T2 y más o menos hipointensas dependiendo de la mineralización de esta matriz condroide. No suelen tener restricción en la difusión, sin embargo, la difusión pues, no va a ser útil en ningún caso para diferenciar entre encondroma y condrosarcoma de bajo grado. Tras la administración de contraste, vamos a identificar un leve realce periférico transectal y normalmente suelen tener curvas tipo 2 con un realce progresivos, lo que va a sugerir que se trata de una lesión benigna. La PET-TC, el valor suma se va a correlacionar muy bien con la gradación histológica de los tumores cartilaginosos, aunque no nos va a ayudar a caracterizarlos. Un poco el resumen es que cuando hay un submas de menos de 2, pues solemos sospechar que es una patología benigna, mientras que cuando es de 4,5, pues sospecharemos patología maligna. Sin embargo, esto nos deja un rango entre 2 y 4,5 de un solapamiento entre los encondromas y los condrosarcomas de bajo grado, pues del que nos tendremos que utilizar pues otras características para determinar si hay transformación maligna o no. Existen varias características, tanto clínicas como radiológicas, que sugieren benignidad o malignidad. Las principales que nos van a sugerir malignidad van a ser su localización en el esqueleto axial, un tamaño de más de 5 centímetros, el crecimiento tras la maduración ósea, el festoneado endostal profundo y longitudinal de más de 2/3 y la presencia de partes blandas. Recordar que otra localización muy frecuente de los encondromas es los huesos tubulares de cortos de manos y pies. De hecho, son las tumulaciones más frecuentes. Característicamente en esta localización puede existir un festoneado endostal profundo, por lo que no debe ser una característica que utilicemos para determinar el grado de malignidad de una lesión. Además, muchas veces se pueden presentar como una fractura patológica y no suelen presentar mineralización en esta localización. El condroblastoma es una entidad que ha pasado de ser del grupo intermedio al grupo benigno porque al final son lesiones que muy raras veces metastatizan. Además son muy poco frecuentes, en menos de 1% de los casos, y suelen localizarse en la epífisis o apófisis de los huesos tubulares largos con importante predilección por varones jóvenes de 10-25 años. Los condroblastomas se van a caracterizar por la proliferación de células cartilaginosas inmaduras que van a segregar prostaglandinas. Estas prostaglandinas, por un lado, van a formar matriz
cartilaginosa y por otro lado van a condicionar importante edema perilesional que va a condicionar importante dolor en los pacientes. En la radiografía convencional lo vamos a identificar como una lesión lítica geográfica 1A, 1B con una localización excéntrica en la epífisis de los huesos largos. Y en la resonancia suelen ser heterogéneamente hipointensos en T1 e heterogéneamente hiperintensos en T2. Como hemos dicho, van a segregar prostaglandinas, lo que va a condicionar importante edema perisional, tanto óseo como de partes blandas, y esto va a ser lo que va a producir el dolor en los pacientes. El fibroma condromixoide, al igual que el condroblastoma, también ha pasado del grupo intermedio al grupo benigno, porque aunque tienen un crecimiento localmente agresivo, no suelen metastatizar. Suelen localizarse en la metáfisis de los huesos tubulares largos y aproximadamente el 50% se va a producir en la articulación de la rodilla. Lo más importante que hay que saber de este tumor es que consta de 3 componentes tisulares, que es una matriz fibrosa periférica y una matriz central mixoide y condroide. Lo que esto nos va a. Estos componentes se van a traducir en las pruebas de imagen. En la radiografía convencional y ETC, pues vamos a ver una lesión lítica ovalada de geográfica 1A y 1B también, pero que suelen tener un margen escleroso y tienen una localización característica que es excéntrica. Su comportamiento expansivo se va a manifestar con el adelgazamiento e insuflación cortical. Y en la resonancia, pues el aspecto va a variar dependiendo del porcentaje de cada uno de estos componentes que hemos comentado antes. Entonces, el componente fibroso periférico suele presentar una señal intermedia entre 2 y un realce nodular en imágenes post-contraste, mientras que los componentes centrales mixoide y condroide van a ser marcadamente hiperintensos en las secuencias T2. La condromatosis sinovial ha pasado de ser del grupo benigno al grupo intermedio porque presenta un crecimiento localmente agresivo y además tiene una alta tasa de recidiva local. La condromatosis sinovial es la metaplasia del tejido sinovial que va a dar lugar a formación de nódulos de cartílago en una articulación o vaina tendinosa aguda. Cuando es idiopática hablaremos de primarias, pero también pueden ser secundarias a traumatismos, cambios degenerativos o artropatía neuropática. La rodilla y la cadera son las articulaciones más afectadas y pueden tener una transformación maligna a condrosarcoma hasta en el 5% de los casos. Esta transformación maligna debe sospecharse cuando existe una recurrencia múltiple y cuando existe invasión de la medular. En la radiografía convencional ITC vamos a identificar múltiples calcificaciones intraarticulares de tamaño y forma similares que están distribuidas por toda la articulación, que son las llamadas engranos de arroz. Y en la resonancia magnética pues va a ser muy variable dependiendo del grado de mineralización de estos nódulos de cartílago hialino, pero lo más común es que, pues, igual que la matriz condroide, tenga intensidad baja intermedia en T1 y alta hiperintensidad en las secuencias T2. Vamos ahora a la parte central del artículo, que es la aparición de esta nueva entidad, que es el tumor cartilaginoso atípico. El encondroma se va a diferenciar del tumor cartilaginoso atípico y del condrosarcoma de grado 1 en que estos últimos van a presentar infiltración de los espacios medulares. Sin embargo, lo más importante con lo que hay que quedarse es que el tumor cartilaginoso atípico y el condrosarcoma grado 1 no presentan diferencias histológicas. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en su localización. Teniendo la misma histología, un tumor que se localice en el esqueleto apendicular se denominará tumor cartilaginoso atípico y se incluirá dentro del grupo intermedio, mientras que con la misma histología, si se presenta en el esqueleto axial, hablaremos de condrosarcoma grado 1 y este se incluirá dentro del grupo maligno. El objetivo al final de esta distinción es destacar el diferente comportamiento y pronóstico a pesar de tener la misma histología. Los TCA son localmente agresivos y rara vez metastatizan, por lo que se van a clasificar dentro del grupo intermedio. Vamos ahora al grupo de los propiamente malignos, que pues, son los condrosarcomas. Antes de meternos de lleno, de remarcar que al final la nueva clasificación de la OMS no reconoce al condrosarcoma mixoide como una entidad, sino que se aceptan generalmente como cambios mixoides prominentes de los condrosarcomas convencionales de alto grado. Además,
El condrosarcoma mixoide extraesquelético es una entidad que es una neoplasia mesenquimal muy rara que presenta cierta diferenciación incierta no cartilaginosa, pero que ha preservado su denominación de condrosarcoma simplemente por razones históricas. El condrosarcoma va a ser el tercer tumor óseo maligno más frecuente después del mieloma múltiple y el osteosarcoma. Cuando surgen de nuevo, pues los denominamos primarios, pero también pueden ser secundarios a partir de neoplasias cartilaginosas preexistentes benignas, que son el encondroma y el estocondroma. Dentro de los condrosarcomas los vamos a diferenciar entre primarios y secundarios, y dentro de los primarios haremos distinción entre los condrosarcomas convencionales y los no convencionales o subtipos especiales. El condrosarcoma convencional, en la radiografía convencional, suele presentar un componente lítico con patrón geográfico multilobulado y áreas esclerosas con arcos y anillos. Los patrones permeativos o apolillados suelen presentarse en los condrosarcomas de mayor grado o en los subtipos especiales mesenquimales o desdiferenciados. Además, los condrosarcomas de alto grado presentan gran celularidad y suelen presentar menos extensión de la calcificación. Existen múltiples características que nos deben hacer sospechar que se trata de un condrosarcoma o de una lesión cartilaginosa maligna, porque como pueden ser la masa de partes blandas, la fractura, la destrucción cortical. Sin embargo, la característica más importante en la que debemos fijarnos e identificar es el festoneado endostal, que no solamente debemos medirlo en la profundidad, sino también en longitudinal, y que cuando es de más de 2/3, pues es altamente sugestivo de malignidad. La TC va a ser superior en la radiografía para identificar la reacción perióstica y la malización de la matriz condroide, y sobre todo para evaluar el festoneado endostal, ya que pues, con las reconstrucciones axiales nos va a permitir medir mejor la profundidad de este festoneado. Tras la administración de contraste vamos a ver un realce periférico transeptal que suele ser sutil, pero aquellos condrosarcomas de mayor grado que presentan mayor celularidad suelen ser de mayor atenuación, y cuando administramos contraste pues van a tener un realce más difuso o nodular. En la resonancia magnética pues vamos a utilizarla para identificar la afectación medular, la presencia y la extensión del edema peritumoral y sobre todo para identificar la presencia de masa de partes blandas, que excluye prácticamente que se trate de un encondroma o de un condrosarcoma de bajo grado. Tras la administración de contraste, vamos a identificar un realce tenue, periférico y septal. Cuando tienen una curva tipo 3, pues podremos estar bastante seguros de que se trata de una lesión maligna, mientras que cuando tienen unas curvas tipo 4 o 5, pues son fuertemente sugestivas de malignidad. La difusión puede ser útil para distinguir con diferentes componentes tumorales dentro de la lesión, pero no nos va a ayudar en la diferenciación y la gradación de los tumores cartilaginosos en general. La PTC, como ya hemos dicho antes, el valor de SUMMAS se va a correlacionar con la gradación histológica de los tumores cartilaginosos, y cuando presenten un SUMMAS mayor de 4,5, pues deberemos sospechar patología maligna. La PTC sobre todo nos va a ser muy útil para evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y a la evaluación de la recidiva tumoral en el seguimiento. Os pongo ahora dos casos de dos condrosarcomas convencionales, pero de una localización extraesquelética. Este caso es un condrosarcoma retrocricoide de grado 1, y en este caso es un condrosarcoma de grado 3 en la fosa nasal derecha, dependiente del tabique nasal. Os pongo estos dos casos para remarcaros que en cualquier localización en la que exista cartílago son sugestivos de que haya una tumoración, de un condrosarcoma. Dentro del condrosarcoma convencional, la gradación histológica va a ser importante, ya que para el pronóstico y el manejo terapéutico, ya que los condrosarcomas de alto grado, los grados 2 y 3, suelen tener una recidiva local más frecuente y suelen metastatizar más. Nos metemos ya un poco en los subtipos especiales, empezando por el condrosarcoma desdiferenciado, que es una degeneración altamente maligna de los condrosarcomas de bajo grado, que se produce entre el 6 y 10% de los casos. Es una variante bifásica en la que presenta dos componentes con una separación abrupta.
entre un tumor cartilaginoso de bajo grado o bien diferenciado y un sarcoma de alto grado, que suele ser o un osteosarcoma, o un sarcoma indiferenciado o un fibrosarcoma. La mutación IDH1 y IDH2, que como he comentado al principio son características de los tumores cartilaginosos, va a ser fundamental para poder identificar este condrosarcoma, diferenciarlo y no confundirlo con un sarcoma de alto grado. Por eso también es muy importante tener en cuenta las características de imagen para poder seleccionar bien dónde hagamos la biopsia. Entonces, el tumor cartilaginoso va a presentar unas características típicas de los condrosarcomas convencionales, mientras que el sarcoma de alto grado va a presentar mayor atenuación en la TC. En las secuencias T2 la intensidad va a ser más variable y suelen tener marcador realce tras la administración de contraste. Estos tumores suelen presentar masa de partes blandas y suele localizarse en el componente de sarcoma de alto grado. En este caso vemos un condrosarcoma diferenciado en un paciente que acudía por trocanteritis derecha. En la radiografía simple vamos a ver que en el fémur proximal vemos una lesión lítica de bordes mal definidos, con unas áreas de mineralización de la matriz condroide en la porción más craneal y muy escasas en la porción más caudal. Presenta una fractura patológica del trocánter menor, que es esa que es marcado con el asterisco blanco, y presentaba importante edema perilesional, tanto edema óseo como de partes blandas. Además, presentaba un componente de partes blandas adyacente ahí al trocánter que captaba tanto el APTC como con el realce. Y aquí, señalado con la flecha amarilla, pues está marcado muy bien ese festoneado endostal que además de ocupar más de 2/3 de la profundidad de la lesión, de la cortical, va a presentarse en más de 2/3 de la longitud de la lesión. El condrosarcoma cortical es un subtipo muy poco frecuente que surge en la superficie ósea y que está cubierto por una pseudocápsula fibrosa. Histológicamente es idéntico al convencional, lo único que es que suele presentar una mayor respuesta cortical. El condrosarcoma mesenquimal son variantes muy agresivas con una fuerte tendencia a la metástasis y muy mal pronóstico, pero que son muy poco frecuentes y suponen solamente el 2-3% de los condrosarcomas. Puede tener un origen extraesquelético u óseo. Los óseos suelen tener predilección por la región craneofacial. El condrosarcoma mesenquimal también es una variante bifásica, pero a diferencia del desdiferenciado, la transición no va a ser abrupta, sino que va a ser, pues eso, los componentes no van a estar también delimitados. Además, en este caso, el tumor cartilaginoso va a ser maligno, no de bajo grado como el desdiferenciado, y la parte de sarcoma va a ser un sarcoma de Ewing o células fusiformes tipo hemangiopericíticas. Además, característicamente, este tumor no presenta la mutación IDH1 o IDH2, sino que presenta una fusión específica de los genes EI1 y NCOA2. En la radiografía convencional suelen ser lesiones líticas o mixtos con importante destrucción cortical y lo más característico es que suelen presentar grandes masas de partes blandas y calcificación de la matriz condroide. En la resonancia es muy variable su apariencia y no suele tener típica apariencia condroide. El estroma indiferenciado presenta alta celularidad, lo que va a hacer que tenga un distinto comportamiento al resto de tumores cartilaginosos o del condrosarcoma convencional. Va a presentar importante restricción en la difusión y tras la administración de contraste puede ser más o menos homogéneo, pero va a ser muy difuso y mucho más marcado que en un condrosarcoma convencional. Los condrosarcomas de células claras son una variante de bajo grado muy poco frecuente y que tiene un crecimiento lento y muy poco agresivo. Tampoco van a tener la mutación IDH, sino que suelen presentar la P53 y RB15. Su localización característica es la epífisis de la cabeza femoral y la cabeza humeral, lo que obliga a hacer el diagnóstico diferencial con el condroblastoma, que si os acordáis, debido a la segregación de prostaglandinas, característicamente presentaba importante edema perilesional. Entonces va a ser un poco lo que nos va a ayudar más a diferenciar entre estos dos tipos. En la radiografía convencional suele tener una calcificación punteada más que la típica mineralización de la matriz condroide y hasta el 20% pueden presentar un margen escleroso, por lo que a veces se puede confundir con una lesión benigna.
Los condrosarcomas secundarios surgían a partir de la transformación maligna de lesiones cartilaginosas benignas preexistentes. Los encondromas darán lugar a los condrosarcomas secundarios centrales, mientras que los osteocondromas darán lugar a los periféricos. Recordar que existen varias características clínicas y radiológicas que nos deben hacer pensar en la transformación maligna de los osteocondromas, siendo las principales el dolor local, el crecimiento tras la maduración del esqueleto óseo, irregularidades en la superficie del cartílago y, sobre todo, la fundamental es el grosor del cap cartilaginoso mayor de 2 centímetros en adultos y mayor de 3 centímetros en niños. En este caso vemos una radiografía simple, que la radiografía simple muestra un tumor pediculado en la metáfisis tibial proximal con un crecimiento opuesto a la epífisis. En la resonancia magnética se observa pues es un osteocondroma con cap cartilaginoso mayor de 2 centímetros y que presenta importante edema peritumoral, tanto un poco perilesional como sobre todo óseo que se extiende hacia la medular. Remarcar que el cap cartilaginoso, la forma correcta de medirlo es en una línea que sea paralela al eje del osteocondroma y no perpendicular. Como conclusiones, pues remarcar la importancia de identificar la matriz condroide, pues va a permitir un diagnóstico fiable del tumor cartilaginoso, que el condroblastoma y el fibroma condromixoide ahora son considerados entidades benignas, mientras que la condromatosis sinovial ahora pertenece al grupo intermedio por su agresividad y su alta tasa de recidiva. La aparición de la nueva entidad llamada tumor cartilaginoso atípico, que aunque presenta la misma histología que el condrosarcoma grado 1, al localizarse se localiza en el esqueleto apendicular y se incluye dentro del grupo intermedio porque tiene un patrón de crecimiento localmente agresivo, pero raramente metastatiza. La eliminación del condrosarcoma mixoide como entidad y la persistencia del término condrosarcoma mixoide extraesquelético por razones históricas de un tumor mesenquimal muy raro. Esta charla está basada en el artículo que publicamos en enero en la revista Radiología y ya estaría. Muchas gracias. Dejo de compartir ya imagen. Y ya. Muchas gracias, Sara. Excelente artículo y excelente presentación. Bueno. No sé si queréis comentar algo, Esteban y Ricard, antes de dar paso a los comentarios de la audiencia, alguna pregunta que han formulado. Bueno, es que está estupendo, evidentemente, está estupendo. Comentarios, pues un poco por dificultades propias que hemos o que he visto yo a lo largo de los años, pues por ejemplo en el tema de la medición del capuchón condral del osteocondroma, sobre todo en niños que tiene la médula suele tener brillo, no suele ser más heterogéneo la forma del capuchón condral, pues ahí hay dificultades, por ejemplo. Y yo, sobre todo, lo que quería comentar era que, aunque nos salimos un poco de la charla, es que la biopsia muchas veces falla a la hora de graduarlo, o por lo menos la biopsia percutánea, no la biopsia quirúrgica, tiende sobre todo a infraestimar el grado tumoral. Entonces, yo con mi traumatólogo sí que hemos hablado muchas veces, sobre todo con los sarcomas, o tumor cartilaginosos atípicos, de estos que les dejan los controles y crecen y tal, de no biopsiarlos y operarlos directamente. Yo creo que si cabe y es más importante es establecer la indicación de biopsia cuando hay una sospecha de condrosarcoma de alto grado, y es ahí a donde quiero ir. Quiero decir, veo a través de las publicaciones que no queda del todo claro qué criterios de agresividad utilizar para un condrosarcoma de alto grado y diferenciarlo del tumor cartilaginoso atípico, porque la cirugía es radicalmente diferente. Una cosa es un curetaje y la otra sería una resección marginal amplia. Bueno, no sé qué ideas tienes o no sé, ¿qué opinas de esto? Perdona. No. Nosotros tenemos al final un comité que estamos patólogos, radiólogos, traumatólogos, vamos, está un comité bastante amplio en el que al final hacemos consenso. Cuando la biopsia, que hacemos una biopsia que ha dado de bajo grado, que ha salido tumor cartilaginoso atípico, pero las pruebas de imagen nos dicen que es un condrosarcoma, o sea, que es de alto grado, se repite la biopsia e incluso a veces si las pruebas de imagen nos dicen que
o sea, tiene mucha prioridad de ser de alto grado, directamente igual va, va a cirugía. Así que pues, un poco lo mismo que has dicho tú, tampoco nos fiamos 100% de la biopsia porque al final depende de justo tomar la zona donde hay que coger. Por eso hacía también hincapié en los desdiferenciados, de que es muy importante las pruebas de imagen para seleccionar de dónde coger esa biopsia porque nos puede cambiar totalmente el diagnóstico. Pero sí, al final, aunque si la histología nos dice que es bajo grado, pero los radiólogos decimos que nos parece de alto grado y que eso hay que operarlo, la verdad es que los traumatólogos nos hacen mucho caso. Tenemos muy buena comunicación con ellos, mucha confianza, entonces pues mandamos un poco nosotros también. Hay un comentario de la doctora Ana Crespo que dice que, en su opinión, cuando en 2013 la OMS introdujo el concepto de tumor cartilaginoso atípico, pocas publicaciones se hicieron eco. Se entendió como una dificultad del patólogo para llegar al diagnóstico. No ha sido hasta la aparición de la clasificación de 2020 que el número de publicaciones sobre el tumor cartilaginoso atípico ha aumentado de manera exponencial. ¿Qué opinas, Ricard, sobre este comentario de la doctora Crespo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo, si me permitís, pues antes de contestar esto, me gustaría también hacer un comentario previo a la pregunta que has hecho tú inicialmente, ¿eh? Y un poco explicar también, bueno, nuestra experiencia y, bueno, esto hace ya muchos años en los comités, ¿no? Y en la época del primer artículo referente de Murphy, donde el foco estaba centrado en diferenciar el encondroma del condrosarcoma en general, encondroma versus condrosarcoma. Claro, aquello era vida o muerte, ¿no? Es decir, encondroma, yo digo, permitirme que hable en plan coloquial porque esto en plan práctico era o el comité decidía que era un encondroma y se hacía un seguimiento, o si se creía que era un condrosarcoma, porque entonces todavía no estaba, no se trataba de esta manera distinta como se trata hoy en día, pues entonces se hacía una resección del tumor, cirugía amplia, y claro, la diferencia era muy importante, y el estrés de todos los componentes del radiólogo, del patólogo era importante, ¿no? Poco a poco el foco se fue cambiando de encondroma versus condrosarcoma en general, y entonces ya el foco se fue centrando en encondroma versus condrosarcoma central, condrosarcoma de bajo grado, para ver un poco en estas dos entidades qué diferencias habían clínicas, radiológicas, gamagráficas, de pronóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este foco estuvo muy bien, porque entonces se vio que era, bueno, ya lo ha dicho muy bien Sara, ¿no? Pues que la anatomía patológica es indistinguible, ¿no? Muchas veces. Y para el patólogo se juega un poco a la celularidad y, claro, jugarte un trozo de un hueso, si hay más celularidad o menos, pues es muy complicado y complicado especialmente con una biopsia, que es eh, una parte muy pequeña de un tumor, ¿no? Entonces, claro, esto es complicadísimo, ¿no? Entonces, afortunadamente, después de muchos estudios y unos estudios que me parecen muy interesantes son los del grupo de Eduardo Ortiz de Madrid, ¿no? Cirujano ortopédico oncológico, que han hecho artículos sobre este tema, han hecho una tesis doctoral, y entonces el foco de atención es la diferenciación entre el encondroma y el condrosarcoma de bajo grado, que hoy en día pues, se subdivide según la localización, entre propiamente dicho, y el atípico, ¿no? Cuando es en la extremidad, ¿no? Entonces, un poco es esto, ¿no? Y entonces, en este punto, pues claro, pues se ha visto que en estos tumores, que es donde te sabía mal hacer una cirugía tan amplia cuando no era necesario, pues simplemente en estos, como ya se ha comentado, y ya lo ha dicho también Esteban, creo, pues que hoy en día, pues en este grupo de tumores de extremidades que tienen una evolución muy buena, pues se ha visto que el pronóstico es igual en el encondroma cuando son bajo grado si se hace un curetaje. Con lo cual, y también retomando la palabra de Esteban, pues un poco nosotros también, cuando vemos que por criterios clínicos, radiológicos, gamográficos, etcétera, se cumplen los criterios en una extremidad de un tumor atípico, entonces se hace un curetaje y además lo hacemos sin biopsia. Sí, de claro, ¿vale? Lo digo porque la biopsia generalmente, más que cerrar dudas, las abre, ¿no? Entonces, os estoy hablando un poco así claramente, ¿no? No, ¿Eh? Y entonces, y eso es lo que hacemos, ¿no? Es decir, entonces lo miramos. Y yo creo que este tema que estamos tratando hoy es un tema en el cual la multidisciplinaridad es fundamental, siempre es buena para todas las patologías, pero en esta es capital, porque si
si nos fijamos, por ejemplo, en este estudio de Eduardo Ortiz, también es muy importante poner los datos clínicos, ¿no? Y también el tipo de dolor, ¿no? Ellos hablan también del dolor inflamatorio versus el dolor mecánico, porque no hemos de recordar que los condrosarcomas, claro, como ya ha explicado muy bien Sara, aparecen en personas de una edad un poco mayor y casi todos asientan pues, al lado de una artrosis o de un húmero con un manguito roto y no sabe si el dolor es por la patología degenerativa o si es por el tumor. Entonces hay que afinar muy bien en los datos clínicos, radiológicos, gamográficos, etcétera, ¿no? Y nada, entonces, tu pregunta, ¿no? Perdona por el, ¿no? El grado de seguimiento de esas guidelines. Claro, el grado de seguimiento, yo te he explicado qué hacemos nosotros. Desconozco en realidad, claro, porque esto se trata, entiendo yo, que en comités de tumores musculoesqueléticos de los centros de referencia. Debería ser así, debería así, ¿no? Esto no es una patología que se pueda tratar, creo yo, de forma aislada, ¿no? Pero que debería tratarse en comités de tumores. Nosotros es lo que estamos haciendo ahora y creo que hoy en día la evidencia científica pues demuestra que aquí la gran diferencia es hay que hacer entre el tumor cartilaginoso de baja agresividad, llámese encondroma versus tumor atípico, el tumor de mayor agresividad, ¿no? Esto en los huesos largos, ¿no? Y en el esqueleto axial, pues hay siempre que pensar que puede ser un potencial condrosarcoma por agresión. Y una costilla, en principio, es excepcional, como ya se ha dicho, un encondroma, y entonces quizá ahí sí que debería ser agresivo y actuar, ¿vale? Un poco lo dejo ahí, ¿vale? Y seguimos hablando, ¿vale? A ver quién, seguimos comentando temas. Sí, hay otra pregunta de la audiencia que está enfocada a la inteligencia artificial, ¿no? Si hay experiencia con marcadores de radiómicas por TAC, RESO o PET-TAC para guiar el diagnóstico y la valoración de la respuesta al tratamiento de los tumores cartilaginosos. Yo la No verdad sé es que lo desconozco. No sé si los expertos pueden aportar algo al respecto. Yo. ¿Quieres comentar algo, Esteban? Esteban está silenciado. Perdón. Ahí, ahí. Ahora, que hay cosas publicadas sobre el análisis de textura, hombre, lo veo un poco complejo. Eso me imagino que, bueno, en la medida que se vaya un poco pues difundiendo los software y tal, pues pueden ayudar, ¿no? Sobre todo basados en parámetros que se obtienen a partir sobre todo de la heterogeneidad del tumor, ¿no? Entonces, parece ser que tienen una fiabilidad de 80-90% superior a los parámetros morfológicos de resonancia. Pero bueno, eso, en fin, no son de uso, me temo que no son de uso clínico habitual, son complejos, ¿no? Eso sobre la radiómica, vamos, no. De cara, sobre todo, diferenciar condrosarcoma de bajo grado y encondroma. Lo que no encuentro tanto es con el condrosarcoma de alto grado. Aquí están comentando que hay un grupo de Valgris Suiza que concluye que el radiólogo es superior para la detección de edema perilesional. Lo comenta la doctora Ana Crespo. Un trabajo sobre análisis en textura de condrosarcoma. Bueno, voy a apuntar que la doctora Ana Crespo es que es la verdadera experta del tema, que yo hice este trabajo como residente y ella como adjunta experta y yo pues simplemente ir haciendo un poco siguiendo sus pasos, que darle el crédito y el reconocimiento que se merece en este trabajo, que, que por eso... Joder. Bueno, y otra Bueno, pregunta que... ¿Quieres comentar algo, perdón, Ricardo, sobre este tema? Sobre este sí, aspecto. bueno, primero, nada, saludar a Ana y felicitaros a las dos porque ya os he dicho, me parece fantástico todo esto que habéis hecho. Y nada, y una observación, ¿vale? Fíjate que llevamos no sé cuántos años manejando un montón de variables básicas, ¿eh? Como el dolor, la localización, la edad y todo eso, ¿no? Ya de pronto y porrazo aparece el PET, aparece un poco también las curvas de la resonancia y todo eso, y que nos han aportado respecto a lo que sabíamos, ¿no? Para diferenciar el encondroma del condrosarcoma bajo grado, muy poquito, ¿vale? El PET pues te diferenciará para un alto grado, ¿no? Pero para hilar fino, por decirlo de una manera, ¿no? Las curvas
y luego también la difusión, ¿eh? Porque la difusión, como tú bien has dicho en algún momento, pues hay los artefactos del cartílago, hay de la calcificación, perdona, que dependiendo del grado de calcificación, pues te puede un poquito también artefactuar el tema de la difusión, ¿no? Entonces, fíjate que estábamos todos esperando ya hace 10, 15 años a ver si la tecnología nos mejoraría un poco estas diferenciaciones y de momento está aportando más a lo clásico, no sé, en mi opinión. Hasta ahora ni el PET ha servido para hilar más fino, ni la difusión para hilar fino en estos casos, ¿no? Porque, claro, si es un encondroma, suele ser más calcificado que un tumor más agresivo. Generalmente, cuanto más agresivo, menos calcificado está, ¿no? Entonces, en este límite fronterizo, que es el que estamos tratando, estas dos técnicas, como estamos hablando de la inteligencia artificial, claro, para alimentar la inteligencia artificial necesitas una N muy grande, ¿no? Una N muy grande. También estamos hablando de patología tumoral, ¿no? Y entonces se necesitarían estudios multicéntricos tremendos, ¿no? Para hacer todo esto. Con lo cual, yo la sensación que tengo es que de momento nos seguimos manejando a día de hoy con unos criterios muy amplios, clínicos, muchos clínicos, radiológicos, de nuclear, de gamografía ósea, fíjate, de gamografía ósea nuclear, con la intensidad de la captación gamagráfica con tecnecio, de la espina ilíaca anterosuperior, también es una referencia de toda la vida, ¿no? Y nos manejamos con todo eso, ¿no? Y es la suma de todo esto, de momento, la que nos hace tomar la decisión clínica, ¿no? Y entonces está muy bien esperar, pues, que la tecnología, lógicamente, un día aparecerá algo. Pero de momento, lo que tenemos como el PET y como la difusión, que es un poquito, tanto en radiología como en medicina nuclear, podría ser que es un poquito lo último, no han acabado de afinar un poco más de lo que ya teníamos. Esa es la impresión. Y lógicamente, la inteligencia artificial, pues habrá que tener una N suficiente para poder alimentarla y que nos dé alguna información, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta sobre si consideráis que los compañeros de anatomía patológica siguen al 100% esta nueva clasificación o si hay dificultades para su implementación en el día a día. No sé si qué os dice vuestra experiencia sobre este tema, ¿no? Porque si es una patología que se está abordando por comités multidisciplinares, por supuesto también el patólogo tiene mucho peso, ¿no? En todo esto. Bueno, nosotros de hecho es que fueron ellos los que, o sea, son ellos los que nos lo han nos lo introdujeron y vamos, nosotros, no sé si a lo mejor porque somos centro de referencia de sarcomas, esto hace también que estén más actualizados en este tema, pero vamos, nosotros vamos bastante de la mano con ellos. ¿Queréis hacer algún comentario, Ricardo o Esteban, sobre este punto? Bueno, Esteban, no sé si, creo que, bueno, no lo veo, pero bueno, estoy de acuerdo con Sara. Yo creo que en el foro donde se han de tocar estos temas, que son los comités multidisciplinares de centros de referencia en sarcoma, pues yo creo que los patólogos no hay ningún problema en este aspecto, ¿no? Y yo creo que no hay problema. ¿Qué puede ocurrir? Pues eso, que se toquen en centros o en sitios donde no hay un equipo multidisciplinar y entonces no se tenga la experiencia suficiente y no se utilice, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, y entiendo que en todos los comités de centros de sarcoma debe ser así. Yo hablo por mí, pero no puedo generalizar, pero entiendo que debe ser así, Sara lo ha dicho, y ellos mismos están actualizadísimos, o sea que no creo que haya ningún problema en este aspecto, ¿no? También creo que esta subclasificación o esta diferenciación es poner de manifiesto una cosa que en la actitud ya se estaba haciendo hace muchos años, que todo el mundo ya sabía, pues que en los huesos largos, pues el comportamiento, ¿no?, de un tumor cartilaginoso casi siempre, pues era menos agresivo con esa misma imagen, ¿no?, que en el esqueleto axial. Claro, si tú tienes un tumor cartilaginoso en una costilla y tiene un cierto tamaño, pues es un condrosarcoma hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Sabes? O, por ejemplo, como también os he dicho, en los dedos, ¿no? En los metacarpianos y en las falanges, ¿no? Es decir, que si tú ves una agresividad radiológica, no implica que sea un condrosarcoma bajo grado, ¿no? Todas estas cosas ya son conceptos conocidos, ¿no? Y ahora quizá
la clasificación se está adaptando al conocimiento que ya existía, entiendo yo. O sea, no creo que se haya descubierto nada nuevo, sino que se está ordenando un poquito mejor con palabras diferentes lo ya conocido. Tengo esa sensación, ¿vale? Entonces, se le ha puesto este nombre para poner un nombre distinto. Antes tenía el mismo nombre y todos decíamos, sí, tiene el mismo nombre, pero cuidado, cuidado que en el hueso en el hueso largo estamos más tranquilos, pero si está en el esquetoaxial, nos preocupa más. Y ahora, pues para todo el mundo se le ponen dos nombres diferentes y ya está. Pero quiero decir que yo creo que esto era una cosa ya conocida de antes y bueno, y los patólogos, que es la pregunta que tú haces, yo creo que en un centro de urgencias sarcomas yo creo que todos están actualizadísimos y deberían, no sé, no debería haber ningún problema en ese sentido. Perfecto. Bueno, pues ya quedan 2 minutos para las 9. Yo creo que es buena hora para irnos despidiendo, ¿no? Por supuesto, agradecer a Sara, a Ricard y a Salva por la invitación y a Esteban, que no creo que no está conectado. Ahora se vuelve a conectar Esteban. Buenas horas. Y bueno, agradeceros vuestra participación y Salva, si quieres dar algún mensaje final. Pues bueno, sobre el tema, pues es un tema complicado, pero que al final pues quedas un poco con las claves del tumor cartilaginoso atípico, de quimiosarcomas de bajo grado, pues diferenciar eso, la misma entidad histológica, pero diferente localización. Y luego, sobre ya un plano más práctico, pues lo que hemos comentado al principio de aconsejar o promocionar que eso, que los residentes que siempre que manden un póster vayan, den un pasito más allá y que si ya el esfuerzo está hecho, pues que intenten escribirlo, lo intenten mandar a radiología y ya está. Y aportar todos un poquito a radiología. Si Perfecto, queréis, muchas gracias, Sara. Cristina y Sara, si queréis un poco, acabo cerrando, primero agradeciéndoos a todas vuestra participación. Gracias, Cristina. Gracias, Ricard, gracias, Esteban, y gracias, Sara. Me ha gustado mucho la sesión. Yo siempre intento resumir un poco lo que me ha quedado más llamado más la atención, y yo creo que lo que habéis subrayado de la importancia de la matriz condroide y sobre todo el tema de este grupo intermedio, ¿no? Lo que habéis comentado de la condrodosis sinovial y sobre todo del TCA, del tumor cartilaginoso atípico, que como Ricard ha dicho muy bien, está en huesos largos y es agresivo local, pero no metastasiza, y por lo tanto que siempre se sabía, pero se le ha puesto otro nombre. Yo creo que la verdad es que eso no lo sabía y me ha gustado mucho aprenderlo. Y sin más, seguro que Cristina, seguro que habrá nuevos artículos que Sara hará y que contaremos con ellas. Y simplemente recordar que mañana tenemos a la doctora Lucía Garaña López del Hospital de Lugo, que nos va a hablar de crioablación de lesiones mamarias. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Sara, gracias, Cristina, gracias, Esteban, gracias, Ricard, gracias, Dani. Un saludo. Nos vemos. Gracias. Adeu. Adiós. Adiós. Día. No sé cómo es.